Paro general en Argentina provoca caos el día de hoy en transporte y oficinas de todo Buenos Aires y otras ciudades del país. Miles de trabajadores demandan incremento de salarios, mejores empleos y detener una inflación que crece ante la difícil situación de divisas que golpea a Argentina. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Argentina enfrenta una nueva crisis económica en lo que parece una repetición histórica de la insolvencia de pagos que se registró allá hace más de una década, en el 2001. Un juez federal en los Estados Unidos falló en contra del país andino en una negociación con tenedores de bonos que el gobierno de Cristina Kirchner ha calificado como fondos buitres por los elevados intereses que exigen. Ante esta situación, Argentina ha incurrido en un nuevo default técnico que a lo largo de una década entera la han mantenido ausente de los mercados financieros. Esto ha repercutido en la economía de ese país, que justamente hoy pone de manifiesto con la ruptura de esta alianza estratégica entre el gobierno y los sindicatos. Inflación a la alza, caída del empleo, salarios congelados y medidas restrictivas para el control de las divisas tienen a Argentina en lo que parece la crónica de una crisis ya vivida y también ciertamente anunciada. Sobre estas premisas arrancamos el debate. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Aldea Global y me da mucho gusto que nos acompañe en el estudio. Recibimos esta noche al doctor Juan Olmeda del Colegio de México, académico, investigador. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y recibo también a mi colega y compañero aquí en El Financiero, Gabriel Moisén, editor internacional del Financiero Diario. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. Se rompe la alianza entre el gobierno de Cristina Kirchner y los sindicatos, algo que veíamos ya venir desde hacía un año, ¿no? Con el primer paro. Este ya es el tercero y el segundo este año, si no me equivoco, que da por completo el fin de una alianza que había sido el origen y la fuente del sustento del gobierno kirchnerista, doctor. Sí, exactamente. Bueno, esto se da en una situación en la cual la presidenta está en un momento de debilidad política propia de que ya está entrando en el último año de su mandato. En la recta no final. se puede reelegir y no parece haber dentro de su fuerza política un candidato natural a sucederla. Entonces, bueno, esto en cualquier circunstancia genera debilidad política como decías, esta alianza que durante el gobierno de Néstor Kirchner particularmente y el primer mandato de Cristina había sido fundamental para darle fortaleza al gobierno, que era la alianza con algunos sindicatos, se rompió. En este contexto, ¿no? En el contexto en el cual ella ya no está en condiciones de imponer claramente su liderazgo y bueno, en este contexto es que tiene... Y se ve ahí un panorama económico también en grave deterioro, ¿no es cierto? Es decir, problema con las divisas, estas restricciones, hay una carencia de dólares brutal, inflación a la alza, decíamos, y ahora ya ha aceptado la medición del Fondo Monetario Internacional, que durante varios años se había negado rotundamente, decían que tenían 0.8 y 0.9 de inflación, hoy hablan de un 3.5 tendiente hacia un 4%, ¿no es cierto? Sí, la inflación y la crisis de divisas, son dos tendencias que se han profundizado desde hace 2 o 3 años. El gobierno ha intentado intervenir fuertemente, particularmente en el mercado cambiario, sin demasiado éxito porque se ha generado un mercado de cambio paralelo que, fuerza... Sí, como mercado negro. Un mercado negro que de alguna manera condiciona a que el tipo de cambio, no pueda ser controlado efectivamente por el gobierno y da indicaciones o muestra, incentivos negativos para los inversores, los ciudadanos en general.
Y a esto se suma particularmente en este último tiempo el tema de la crisis con los fondos buitres. Claro, expliquemos esto, Gabriel, si te parece bien, porque se ve como un panorama económico ahí complejo donde la presidenta en la recta final de su gobierno no tiene salida. El fallo de este juez en Estados Unidos, del juez Thomas Grisa, como que sienta un presidente ahí grave en torno incluso a la extraterritorialidad. ¿Se vale que un juez de otro país me venga a decir esto y que además eso me cause sanciones a nivel financiero? ¿Es válido? Bueno, para el gobierno de Cristina Kirchner efectivamente no lo es. La situación es por demás grave, pero esto creo que no se va a resolver, aunque en este momento hay negociaciones. No parece que vaya a haber una resolución pronta, a menos de que nos den una sorpresa en los próximos días, en las próximas semanas. Y esto yo pienso que puede extenderse hasta contaminar, por así decirlo, el proceso electoral del próximo año, ¿no? Lo cual sería más grave. Allá, ¿no?, en Argentina. Así es. Para explicarle al auditorio, estos fondos buitres es una colocación de bonos que hace Argentina hace poco más de 2 años, una cosa así, estos últimos. Sí, en realidad, digamos, hay que hacer un breve reconto. Argentina entra en default con el yodo de la crisis de 2001. Durante el gobierno de Kirchner, la Argentina promueve una renegociación de su deuda con los bonistas. Casi el 92% acepta digamos, recibir nuevos bonos con una quita importante y queda un porcentaje de bonistas fuera de este canje. Que no aceptaron. Que no aceptaron. Estos fondos, los llamados, los que se denomina fondos buitres, son fondos de inversión, digamos, de alto riesgo, que lo que hicieron fue comprar a estos bonistas que no habían entrado en el canje parte de sus bonos con la intención de litigar para obtener alguna sentencia que determine que el gobierno argentino debía pagar la totalidad de esa deuda. Y esto lo han conseguido con esta sentencia del juez Griesa en estos últimos tiempos. Es decir, el juez lo que hace es fallar a favor de los tenedores de bonos y exige al gobierno que les liquide el 100%. Exactamente, eso es lo que dice el fallo del juez. Esto, digamos, beneficiaría en principio a aquellos fondos que han litigado, pero sienta un precedente que, digamos, podría ser seguido por otros bonistas que no entraron en el canje. Y hay una complicación mayor, digamos, y es que en el canje que realiza el gobierno establece una cláusula con los bonistas que aceptan incorporarse, que aceptan canjear sus bonos, que dice que el gobierno no puede ofrecer un trato mejor a los bonistas que quedaron en el canje. Si ese es el caso, los bonistas que entraron en el canje pueden reclamar lo mismo. Entonces, lo que se está discutiendo en términos legales en Argentina en este momento es si aceptar este fallo del juez de alguna manera estaría violando esta cláusula y podría abrir la posibilidad de que los bonistas que entraron en el canje y que son bonistas a los que el gobierno les sigue pagando, puedan iniciar demandas para también, digamos, que el gobierno les reconozca la deuda original que tenía con ellos. A ver, pero el punto aquí es, había una intención clara del gobierno argentino de sí pagar, ¿no es cierto? El gobierno está pagando a los bonistas que entraron en el canje. Los que no entraron en el canje están ahí en stand-by, están en stand-by, claro. Y esos, digamos, son a los que estos fondos buitres han recurrido y, digamos... Y que se favorecen con el fallo del juez. Ahora, exactamente. El monto era como de 540 millones de dólares, ni siquiera es una cantidad así, pero lo que exigen de pago es un monto que va por arriba de los 1.000 o 1.100 millones de dólares, es decir, el 100% de interés. Por eso Cristina dice que son buitre y que exigen muchísimos intereses, ¿no es cierto? Es así el contexto. Exactamente, exactamente. Y el problema, digamos, no es tanto esta cantidad que el gobierno, digamos, eventualmente podría llegar a pagar, sino el precedente que esto sentaría, digamos, ¿no? Porque de alguna manera podría abrir a que toda la deuda que el gobierno reestructuró vuelva para atrás y, bueno, ya eso sería, digamos, sí, algo inmanejable para el gobierno. Ahora, esto sí sienta un precedente terrible. A Argentina le ha costado una década de recuperar la confianza de mercados internacionales. Durante toda la primera década de este siglo estuvo fuera de fondos, fuera de cotizaciones, fuera de muchas cosas. Han tenido la política, los Kirchner, de pagar, de no endeudar, es decir, de no contraer nueva deuda bajo la experiencia de que la deuda luego te ahorca. Exactamente. Pero lo que estamos viendo, y corríjanme ustedes, o lo que yo estoy viendo, es como un repliegue del gobierno de Cristina, porque ahora se arregló con el Club de París, que son aquellos deudores a los que les
debía desde el 2001, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la medición de la inflación, se arregló con la Organización Mundial de Comercio para el tema de un litigio que también tenía como 2 años. Es decir, ha habido como una actitud del gobierno hacia el mundo como mucho más negociadora cuando teníamos 8 o 10 años de no quiero nada con el mundo, o es distinto. Gabriel, ¿qué dices de esto? Bueno, yo creo que esto obedecería sobre todo a que están buscando estabilidad de cara al proceso electoral que va a ser por demás complicado el próximo año en Argentina. Entonces me parece que esta posición, quizá un tanto la defensiva de la presidenta, es para buscar un poco de estabilidad de cara a lo que venga, yo insistiría, en el proceso electoral. ¿Está en busca de divisas, Juan, dirías tú? Está en busca, yo creo, de volver a una situación de mayor normalidad en la relación con los mercados internacionales financieros. Sin duda este fallo lo que fue inesperado y de alguna manera abre un frente que el gobierno no preveía, ¿no? Quizá el gobierno pecó de ingenuo pensando que no nunca iba a suceder, ¿no? O que eventualmente, lo cual fue un intento que no prosperó, la Corte Suprema de Estados Unidos iba a aceptar una apelación para fallar a favor de Argentina. Y eso todavía está en proceso, no ha dicho la Corte Suprema, ¿verdad? La Corte Suprema dijo que no va a aceptar el caso, no lo va a aceptar, o sea que correcto. la sentencia está firme y en principio el gobierno tendría que acatarla. Y pagar la cantidad que le están diciendo. Por si faltaran elementos, el día de hoy al Bank of New York, el BONY, que operaba en Argentina como este intermediario entre los tenedores de bonos y el gobierno argentino, le fue retirada la autorización para operar. Es decir, es como si técnicamente o en términos diplomáticos lo estuviera expulsando del país. Sí, aquí lo que sucede es que el Bank of New York era el intermediario entre el gobierno argentino y los bonistas que habían entrado en el canje y que estaban cobrando. Llegó un momento en el que se acercaba un vencimiento y el gobierno depositó el dinero que el banco debía pagar a estos bonistas, pero el juez Griesa lo que hizo fue, de alguna manera, advertir al banco que hasta tanto el gobierno argentino no solucionara la situación con los fondos buitres, claro, no podía pagar a los bonistas. Pero lo están corriendo de Argentina. Exactamente. Ahora, el gobierno ha adoptado una actitud, inclusive negativa respecto del banco, ¿no? Mucho más beligerante. Beligerante. Conclusiones en esto, antes de irnos a la pausa, perspectivas. Tú insistes en que esto tiene con miras crear condiciones de estabilidad para las elecciones el año entrante. ¿Argentina está en una crisis del tamaño de la del 2001 o no es un tema de esa dimensión? ¿Qué dirían ustedes? Yo creería que la situación no llega a ser similar al 2001. Es una situación de crisis que no se ha vivido en estos últimos 10 años, pero no creo que el efecto pueda ser, del tamaño de la crisis del 2001, que tuvo impacto en términos económicos, políticos y sociales de todo principalmente. tipo. Gabriel. Yo coincidiría en lo anterior. Creo que los fundamentales de la economía argentina se han deteriorado en los últimos meses. Quizá esta crisis también los está afectando, pero la situación no parece ser la misma de hace 10 años. Grave. Hay un artículo por ahí, lo compartimos con el auditorio, de The Economist, que habla de 100 años, la tragedia argentina, 100 años de deterioro, porque dicen que a principios de la década del siglo XX, Argentina tenía un Producto Interno Bruto y tenía una situación de economía semejante a las potencias europeas de entonces. Y luego pues perdió esa posibilidad, incluso lo comparan con Estados Unidos. A lo mejor es sobredimensionado el artículo, pero ciertamente hace 100 años Argentina apuntaba a ser una potencia como Alemania o como Francia, y algo pasó, ¿no es cierto? Lo acusan, sí, señalan el populismo peronista como una de las causas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos permiten, por favor, y vamos a regresar con otro tema candente y de vital importancia hoy en el mundo y que enciende las luces de alerta, que es la crisis de Ucrania y Rusia. Aparentemente hay incursión de efectivos militares rusos en territorio ucraniano, lo que ha encendido las alertas en la OTAN y en la Casa Blanca en Washington. Regresamos. El
El segundo tema que abordaremos hoy en Aldea Global nos obliga a regresar a la crisis entre Ucrania y Rusia. El reciente encuentro, apenas hace 2 días, el martes, entre los dos presidentes, Poroshenko de Ucrania y Putin de Rusia, en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, parecía el inicio de una solución política negociada en esta crisis territorial y de control de la zona por parte de Rusia. Sin embargo, pues los más recientes sucesos en las últimas horas han encendido nuevamente las luces de alerta. Soldados rusos, aunque Moscú lo niega, han sido detectados por satélite en territorio ucraniano, peleando al lado de los rebeldes prorrusos. Se trataría de una invasión de facto, aunque el gobierno de Kiev ha sido todavía muy cuidadoso en calificarla de esta forma. En Washington, el presidente Obama apareció en la sala de prensa de la Casa Blanca para anunciar más sanciones contra Rusia y señaló que el gobierno de Moscú ha deliberadamente violado la integridad territorial de Ucrania, como demuestran sin lugar a dudas las imágenes de satélite. Se trata, según los reportes de la OTAN, de unos 1,000 soldados rusos y aparentemente equipo pesado. Un tanque fue percibido en las columnas de Lugansk. En este clima de alerta entre Rusia y Ucrania es que reiniciamos el debate con nuestros analistas. Bueno, esta es la situación entre Ucrania y Rusia. Es virtualmente una situación de guerra, dirían ustedes. ¿Estamos frente a un conflicto de guerra, Gabriel? Sí, claro que sí, independientemente de que se corrobore la entrada de tropas y blindados rusos al oriente de Ucrania, indudablemente desde abril hay un conflicto entre los separatistas que reciben apoyo encubierto de Moscú y el gobierno pro-occidental, pro-Alianza Atlántica de Kiev. Ellos lo niegan, Moscú formalmente lo niega y dicen que ese es un asunto local, que son nacionalistas, que están buscando una expresión. Dicen que ellos no les han dado ayuda, estrategia, asesoría, ni siquiera equipo, Juan. Sí, pero evidentemente desde abril ha habido una escalada y bueno, Putin, como sabemos, ha sido muy cuidadoso en no involucrarse de manera directa, pero bueno, los hechos parecen mostrar que todo lo sí, contrario. Todo ¿no? lo contrario, exactamente. Bueno, hace 2 días en Minsk se reúne con el nuevo presidente de Ucrania, es muy reciente, el señor Poroshenko acaba de tomar posesión hace muy poco tiempo, se dan la mano, dialogan y envían señales como de una aparente solución y de sentarse a una mesa de negociaciones. Y 2 días después, sorpresa, satélites de la OTAN detectan militares. En Estados Unidos están muy nerviosos. Obama apareció en la sala de prensa de la Casa Blanca, cosa que no ha hecho con frecuencia a lo largo de estos pues ya casi 6 años de gobierno, y no saben qué hacer, esa es la verdad de las cosas, porque ya las sanciones no han dado resultado, quitaron a Rusia del G7, del G8, hubo sanciones financieras, sanciones económicas, bienes incautados en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, y de todos modos el señor Putin hace exactamente lo que quiere. Sí, así es. Yo quisiera señalar que el mismo día que se reúnen en la capital de Bielorrusia, Poroshenko, la Unión Europea y por supuesto Putin, también la OTAN atiza un poco la situación al anunciar que se prepara desplegar nuevas bases militares en los países bálticos probablemente y Polonia, lo que indudablemente también es una provocación para el Kremlin. Claro, ese es el origen de todo, es decir, Putin tiene la percepción de que Occidente está tratando de cercar sus fronteras. Es decir, ¿y tiene sustento esto o es un sentimiento paranoico? Yo creo que, bueno, se engarza, digamos, dentro del discurso que viene sosteniendo Putin y que lo ha llevado digamos, a ejercer este liderazgo dentro de Rusia, digamos, ¿no? Esta idea de exaltar los valores rusos, nacionalistas, de mostrar a Occidente como su enemigo, de mostrar, digamos, a Occidente como una amenaza hacia, digamos, el poderío ruso, y de alguna manera, bueno,
dentro de esta construcción discursiva, cualquier elemento puede ser interpretado como una posible amenaza, digamos, ¿no? Sea real o no. A mí me da la impresión de que existe una nostalgia brutal por el antiguo poderío soviético, por restituir o restablecer aquellos enormes márgenes territoriales de influencia sobre las exrepúblicas, control, la toma de Crimea es para todo el mundo un ejercicio brutal de poder y de imposición autoritaria sobre un territorio, y el mundo se quedó calladito, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Así es. Bueno, yo quisiera también señalar, no olvidemos que en 2015 se estrenaría la Unión Euroasiática que Putin estaba preparando con Kazajstán, con Armenia y con, me parece, Uzbekistán. Ajá. Entonces, bueno, obviamente Ucrania sería la pieza más importante si fuera un gobierno aliado de este nuevo bloque que efectivamente trata de recrear lo que fue la Unión Soviética. Y ser un contrapeso a la Unión Europea en términos comerciales o industriales, y a la OTAN en términos militares, Juan. Sí, exactamente. De alguna manera, bueno, Putin desde su llegada al poder ha intentado o ha digamos, pugnado por reconstruir ese poder, y esto le ha dado mucha popularidad, digamos, ¿no? Eso no hay que dejarlo de lado, digamos, ¿no? Esto es un discurso que hacia el interior genera pega, digamos, ¿no? Y genera mucha aceptación, digamos, Y ¿no? arrastra. Hay otra línea de análisis entre los europeos que hablan de la difícil y grave situación económica de Rusia. Un deterioro de condiciones de empleo, un deterioro de salarios, un alza de inflación. Mira, se parece un poco a lo que está pasando en Argentina, pero donde variables económicas ya no están totalmente en control. La economía del libre mercado finalmente ha sentado sus reales en Rusia, y esto está sujeto a muchas variables distintas a las que el antiguo gobierno controlador y totalitario tenía posibilidades de ejercer. Y que toda esta campaña nacionalista y de ofensiva hacia afuera y de defensa de los valores tiene por objeto ocultar o disimular lo que está pasando al interior de la economía. ¿Cómo ven esto? ¿Sienten que puede haber algo de verdad en esto? Sí, es probable. La economía está empezando a mostrar signos de agotamiento, sin embargo, mantiene su potencial, yo diría, aunque claro que en este momento ya empieza a resentir terriblemente las sanciones económicas y financieras que han establecido los aliados, pero me parece que a largo plazo, incluso a medio plazo, la economía rusa tenía muy buenas perspectivas de crecimiento, aun cuando estaba empezando a entrar por un bache. ¿Sí? ¿Sin las sanciones? Es decir, ¿las sanciones sí hacen un efecto real, de verdad? Sí, me parece que detonan la crisis que ya se venía alargando de alguna forma, o por lo menos una disminución del crecimiento. Bueno. Sí, de alguna manera, digamos, todos los discursos nacionalistas en general intentan ocultar alguna situación, digamos, que digamos, se quiere dejar de lado, digamos, ¿no? Creo que en este caso, digamos, probablemente sea la particular coyuntura económica, digamos, ¿no? Ha, digamos, de alguna manera fortalecido esta tendencia que igualmente en cualquier caso ya se venía consolidando. Nos queda muy poco tiempo, les pediría un poco ir hacia las conclusiones, pero se ve intervención armada por parte de la OTAN, se ve una respuesta militar para contener la ofensiva rusa por parte de Washington y los Estados Unidos. ¿Cuáles son sus pronósticos? No, el presidente Obama hace precisamente 2 horas lo acaba de descartar en su conferencia de prensa. Dijo que Rusia va a pagar un precio, pero evidentemente haciendo alusión a nuevas sanciones económicas. Lo importante aquí es que mientras tanto los rebeldes rusos y las tropas rusas, y los están apoyando directamente, están consolidando sus avances en el oriente de Ucrania y se están uniendo el territorio de Crimea con los territorios del oriente de Donetsk. ¿Tenemos datos de si hay ayuda militar por parte de la OTAN, equipo, armamento, etcétera, al gobierno de Kiev? Sí lo hay. En los últimos meses estuvo proporcionando, a raíz del acercamiento tan importante que tuvieron con Occidente y con Bruselas, con Washington y con Bruselas, ha habido suministros militares para Kiev. Estamos viendo, Juan, la reproducción en estos como ciclos históricos que a veces es tan complejo entender o cerrar, la reproducción de aquellos viejos conflictos de la Guerra Fría, donde no se confrontaban directamente las dos potencias, sino a través o en territorios de terceros, y cada uno apoyaba a un bando. ¿Estamos ante la eventual reproducción de esos escenarios? Por lo menos en el caso de Ucrania esa parecería ser la situación, digamos, ¿no? En principio yo no veo una incursión militar de parte de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero evidentemente el conflicto sigue allí
y de manera, digamos, implícita probablemente las potencias intervengan, aunque no de manera directa. O sea que Ucrania está sola, o como dirían, está frita. No hay, nadie va a salir en su defensa y nadie se va a arriesgar. Tú decías hace un rato, está ya la construcción de un corredor entre Crimea y el este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, que son los dos puntos de conflicto hoy en día, donde parecería que ellos van a tomar control de toda esa región ucraniana. Sí, así es. Hay que recordar que esa zona del oriente ucraniano es también donde está la mayoría de la población étnica rusa, de origen ruso, así es. Entonces hay un gran apoyo de la población, no sé en qué medida ya por esta situación de conflicto, pero evidentemente hay un apoyo a los planes de Moscú. Muy bien, bueno, nos tenemos que ir. Gabriel Moisés, te agradezco muchísimo tu aportación y tu análisis en esto. Juan Olmeda, muchas gracias, de verdad, te agradezco mucho tu presencia aquí y sobre todo le agradezco a usted. Ojalá y este panorama y esta visión de lo que está sucediendo en estos puntos del planeta ayude a la comprensión de los fenómenos. Soy Leonardo Kurchenko, hasta la próxima, muchas gracias.